Y dentro de sus indicios, ¿sí? Clínicos, ¿cómo se va a manifestar? La energía Capricornio, la energía Mimulus a nivel, este, mm, sí, como a nivel terapéutico, a nivel vivencial, ¿cómo lo vamos a poder ver representado? ¿Sí? Ya en concreto, vamos a ver dificultades y temores en las cosas ordinarias, cotidianas de la vida, ¿sí? Miedo a no lograr una meta, miedo a perder algo en lo material, o sea, obviamente a nadie nos agrada, pero hay miedo, ¿sí? Se vive desde el miedo. Hay introversión, cavilación, aborrecimiento del conflicto, ¿sí? No le gusta dirigirse hacia aquellas situaciones que le van a generar o que le van a confrontar de ciertas formas. Busca mantenerse en las zonas más seguras y estables. Ascetismo en lo material y emocional, figuras dominantes en su entorno, ¿sí? Puede estar muy vinculado en dinámicas de abuso, maltrato, sumisión, roles o juegos de poder. Este tipo de temáticas son muy socorridas en la clínica de Mimulus. Su renuncia es otra distinta, ¿sí? Su esterilización por miedo, lo mismo que su soledad y su silencio son su fuga, ¿sí? Entonces, fíjense, curioso porque estamos hablando de una tipología de tierra, ¿sí? Y al ser una tipología de tierra, ¿está asociado con qué? Está asociado, como ya veíamos, con la prosperidad, está asociada con la autovalidación, pero entonces la materialización, la sobreexigencia, la acumulación son recursos que pueden estar siendo distorsiones del enfoque o de la manera como se vive esta energía Mimulus. Eh, ¿Qué más? En su resistencia y su drama eh, está todo este tema vocacional, ¿sí? Eh, ¿A qué está llamado Mimulus? Mimulus está llamado a confiar en la vida, ¿sí? Aunque no tengas certeza, garantía de qué es lo que va a ocurrir, aquí el reto o la enseñanza es, tienes que confiar, tú no puedes controlar nada, ¿sí? La aceptación de la realidad tal cual es, ¿sí? Sin condicionamientos, sin miedos, sin resistencia, sin enojo, sin evasión, son muchas de las formas en las que esta energía Mimulus se necesita manifestar. No soltarse el pelo, ¿sí? No coger la mochila de su aventura cósmica le lleva a la austeridad. Austeridad en que, fíjense estas dos palabras, esterilidad y austeridad. Curioso, ¿sí? Porque también Capricornio tiene esta fama, ¿sí? De ser más avaro, de ser más tacaño, de ser bastante cuidadoso, ¿sí? No porque esté mal el cuidar los recursos, sino porque no hay confianza en la capacidad de poder generar, porque hay miedo a perder, ¿sí? Y dentro de esta, les decía, una de las características de Capricornio tiene que ver con la prosperidad. Entonces, cuando Capricornio se vive desde la limitación, se genera una tierra árida para el desarrollo, el crecimiento y la expresión de la prosperidad. Entonces, es ahí donde se da también esta incongruencia, porque Capricornio cree que el éxito, el recurso, lo material va a llegar trabajando más, cuando recordemos que la prosperidad no tiene que ver con hacer, sino con ser, que lo habíamos visto también cuando hablábamos de Gentian, Tauro. El yo les atrapa desde una gigantesca paradoja. Soy con, convocado y capaz para lo más alto. ¿Sí? Recordemos que está en la cima zodiacal, el signo de Capricornio. Pero me debo y elijo lo más grosero, elijo lo fáctico, literal, y el miedo subjetivo. ¿Sí? Entonces, eh, este es uno de los retos que se vive a nivel interno, ¿sí? Y que muchas veces es una condición que en lo capricorniano se vive en soledad. En todo caso, dice que tiene consecuencias altamente extintivas: omisión, rigidez, autocontrol y restricción.
¿sí? El Yomimulus sustituye la melodía de sus percepciones por el mutismo del esfuerzo, la obligación y la disciplina, por la afonía de la prudencia, la estructura y el realismo de la memoria, a veces gélido y siempre impeditivo, y, en fin, por la sordina de la renuncia y el espanto. Entonces, hay eh, o sea, lo que creo que es importante con esto es identificar que o sea, es parte de la tipología y que muchas veces la persona no alcanza a detectar, como nos pasa a nosotros, ¿no? Con nuestras respectivas tipologías solares, lunares, que vistas desde adentro nos cuesta trabajo identificarla, pero cuando nos vemos en perspectiva es mucho más claro. Entonces, aquí es algo común que, igual que los demás signos, tenemos que ser conscientes que ocurre. En fin, ansiedad, nerviosismo, sensación de amenaza, autoprotección, no interactuación, resistencia a la comunicación, cálculo, estrategia, evitación del conflicto, soledad y reserva, búsqueda de silencio, rigidez, autocontrol, sobreexigencia, autosuficiencia, sobriedad, resistencia al contacto, miedo a sufrir, tensión corporal, etcétera. En sí demasiada dureza, se vuelve rígido, se vuelve áspero, se vuelve árido, ¿sí? Entonces, todo esto, ¿qué genera? Limitación, restricción, autoviolencia, incapacidad para la experiencia misma. El dolor de base, ya vimos entonces, es debido a una profunda desconfianza nacida de una honda exigencia torturante de tener que sostener y demostrarse algo, sin poder entregarse y fluir con el universo. Fíjense, le duele no atreverse a hacer esa entrega. Un dolor de resistencia a abrazar las percepciones superiores y vivirlas en el mundo, de la materia con naturalidad, sin supuestas cargas o miedos en los que justificar su omisión. Eh, También hay un dolor, ¿sí? Que tiene que ver con la turbación ante el frío de no tener que ser nada, ante la incertidumbre de ser la vida en misión, sintiendo que puede entregarse a lo que la experiencia y los símbolos le indican que le corresponde. Entonces, esto es bastante como revelador y bastante decepcionante a lo mejor para la tipología. Como que todo lo que trabajé, todo lo que me desvelé, todo lo que hice, todo lo que materialicé, todo lo que sufrí, como que no tiene sentido? ¿Sí? Como que me tengo que abrir, entregarme a la experiencia y como que no hay nada a lo que, en particular a lo que me tenga que dirigir. Eso es algo que es complicado de entender para la mente capricorniana. No es un miedo a las cosas de la vida, sino a la vida misma. Ya lo mencionábamos anteriormente. ¿Y qué es lo que va a ocurrir? ¿Sí? Cuando se empieza entonces a trabajar, a concientizar esta energía arquetípica de la energía Mimulus, eh, vamos a encontrar muchos talentos. Vamos a encontrar muchos talentos, entre ellos el orden, ¿sí? La resistencia, el compromiso, la lealtad, la bondad, autenticidad, fuerza, capacidad de sentirse en el otro y de acompañarle, coraje y arrojo, y sobre todo, ¿sí? Aptitud para la comprensión de la luz. Por eso la luz le llama a sostener lo divino. Recordemos nuevamente cómo aquí hay una energía bastante contrastante. En medida que vayamos observando estos signos de la cuaterna disolutiva, se van a ir dando cuenta cómo lo que está dentro se asocia mucho con una energía de miedo. ¿Sí? Hay una gran inseguridad, hay una gran disfrazada de qué? Disfrazada de sabiduría, de conciencia, disfrazada de conocimiento, de control, de éxito. Cada una de estas tipologías enmascara, ¿sí? En lo aparente con ciertas características, pero eso no es la característica del signo, ¿sí? De la energía arquetípica. O bueno, sí lo es, pero no es su mejor versión.
¿sí? Eso es Mimulus, la percepción de lo no evidente, la obediencia a lo incomprensible, a lo simbólico que plasma la efusión de lo arquetípico. Es la destreza para dotar de sentido y vocación a la experiencia y potenciar con ese soporte el proceso y la misión. Fíjense aquí, un líder de almas que debe empezar por dejar el liderazgo a su alma y sus mensajes. Entonces, aquí vemos una gran confrontación, ¿sí? Nuevamente lo que les decía hace un momento, si estamos hablando de la carta del diablo, ¿sí? Si estamos hablando de la carta del mundo, son dos cartas, ¿sí? La del diablo tiene que ver con dejar la ignorancia, ¿sí? Dejar el ego, enfrentar, romper esas cadenas que nos esclavizan, que no nos dejan movernos hacia dónde está este sentido trascendente del alma. Y, y esto, entonces, este proceso que se da en todos los signos, obviamente, pero en este en particular, ya es un choque, ya es un enfrentamiento con la realidad. Es un enfrentamiento fuerte y abrasivo con la realidad. Entonces, Mimulus podrá entender que no es cruel la misión, sino cumplirla, ¿sí? Y así podrá en concreto ver la vida como un propósito transpersonal, verbalizarse en su coraje, en el valor que en él anida y en su poderosa confianza, relativizar los riesgos y asumir la sociedad de riesgo, permitirse la calidez emocional, sentir, saber del amor amando y dejándose amar. Entonces, nuevamente, recuerden que para desarrollar virtud en los signos, ¿qué es lo que se necesita? La integración del signo de enfrente. Se necesita confiar, conectar con la energía canceriana, con la energía lunar, ¿sí? Esta parte que contribuye al autosostén, no nada más en lo material, sino en lo intuitivo, en lo emocional y también en lo transpersonal. Mimulus es una puerta a la materialización consciente de lo primordial en el tiempo. ¿Sí? Es un mensajero de las grandes preguntas sobre lo inmanifestado. No es no en vano su regente de Saturno, como lo que mencionaba hace un momento en relación a la carta del mundo, ¿no? Que nos habla de la integración de la totalidad. Ahora que no están y que hablo y hablo, se me seca más rápido la boca. Me hacen falta. La personalidad articulada desde Mimulus, ¿sí? Será al fin para el alma, para que el ser superior interior del que habla Bach pueda aflorar y con él la verdadera libertad, la de quien tiene el coraje de romper. Solo entonces podrá confiar en el mensaje del universo y escuchar los símbolos, soltar la carga de temer amenazas, entender a los otros como partes de su proceso, acompañándoles en su sentimiento y desplegarse en lo trascendente, no en lo meramente literal y subjetivo. Entonces, ¿cuáles son estas frases, estas energías que vemos en Mimulus? Dice, soy si vibro, soy en los mensajes que recibo, más aún, soy los mensajes. No es para mí, tengo una misión. Si puedo, soy coraje. Oso, creo, me entrego, confío. Me sostengo en la ley del universo, mas todavía soy la ley del cielo. Y vemos acá, me duele hondo la incertidumbre, me abrazo. Soy la comprensión de la ley objetiva, del universo, y abrazo mi misión. Algunas virtudes de la energía capricorniana: sostenimiento, misión, desafectación, objetividad, aceptación. ¿Cómo la ven? Entonces, aquí vemos este gran reto. Vamos observando cómo el tema primero veíamos el proceso en los primeros signos de la encarnación, ¿no? Del dolor de estar en esta realidad. Posteriormente del enfrentamiento y la búsqueda de apropiar y configurar una identidad. Y en esta última cuaterna estamos observando este proceso de disolución de esta estructura identitaria que se creó en un momento. ¿Va? Entonces, aquí es donde pregunto dudas, pero si hay dudas, me las guardan para la siguiente clase o me las mandan por WhatsApp y con gusto se las
se las respondo. Vamos con Water Violet. Y dice, a esos pacientes valientes, calmados y silenciosos que nunca se quejan, que cuando están enfermos no quieren molestar a los demás y se esfuerzan por curarse ellos solos. Para aquellos que desean que los dejen solos, quizá marcharse y estar tranquilos. Les agrada estar solos, tanto cuando están sanos como cuando se enferman. Por lo general son personas tranquilas y serenas, se mueven sin hacer ruido y hablan poco y con amabilidad. Muy independientes, capaces y seguros de sí mismos, casi indiferentes a las opiniones de los demás. Se mantienen distantes y se apartan de los que les rodean, eligiendo su propio camino. Con frecuencia son inteligentes y talentosos, y su paz, serenidad son una bendición para sus allegados. Water Violet corresponde a una aflicción de un tipo que solo pertenece a las grandes almas, las cuales, con coraje y resignación, con valentía y sin queja, soportan su pena sin molestar a los demás, sin permitir que éste interfiera en el trabajo de su vida. Water Violet le ayudará a comprender que se está purificando a través de su aflicción. Se está elevando a un nivel ideal para poder aprender a servir a sus hermanos incluso cuando está afligido, que está aprendiendo a mantenerse absolutamente solo en el mundo, obteniendo la alegría intensa de la libertad completa y por consiguiente el perfecto servicio a la humanidad. Y cuando nos damos cuenta de esto, ya no es un sacrificio, sino la alegría exquisita del servicio con todas las condiciones. Además, esa pequeña planta le ayudará a comprender que muchas cosas que considera crueles y tristes en la vida realmente son para el beneficio de aquellos a los que compadece. ¿Cómo la ven? Entonces, en general, ya sabemos, estamos hablando de la triplicidad de aire, estamos hablando de una energía de un signo fijo, una energía que va a estar en una situación de tensión con la energía de Leo, ¿sí? Ambos hemos platicado, muy asociados con el tema o el trabajo identitario. Y vamos a ver que también va a estar en una cuadratura con dos signos más. ¿Sí? Va a estar en cuadratura con Escorpio y con Tauro. ¿Sí? Otros dos signos fijos. Ya lo sabemos de acuerdo a la posición zodiacal. Aquí vemos que estamos hablando nuevamente, no es cuaterna existencial, es cuaterna disolutiva. En estos se me tripió porque copié algunas de estas diapositivas para rapidez, pero es cuaterna existencial, ¿sabes? En términos de secuencia experiencial, ¿sí? Ya sabemos que viene de Mimulus, ya no les explico, ya creo que entendieron bastante bien cuál es la chamba de Capricornio, ¿sí? Trabaja en la aceptación, en el tomar su rol de misionero, en el entender la realidad y fluir con ella y no querer anteponerse o estar desafiando a esta realidad. ¿Y a dónde va? ¿Sí? ¿A dónde va Acuario? Hacia Rock Rose, ¿sí? Rock Rose va a ser entonces una energía donde estamos concluyendo todo este camino, todo este viaje del héroe se concluye en la tipología pisciana, que vamos a ver también a continuación. ¿Y qué vemos aquí? Dice, si tuviera que sintetizar, diría que en los procesos terapéuticos se observa en estados asociados a este curador bachiano el cambio permanente y evasivo, frialdad, soledad, vanidad, arrogancia, falta de compromiso y aflicción o pena que muchas veces parece más una suerte de desolación vital ante lo que la realidad desvela y en ella le acongoja. La aflicción y una huida asociada son tan ciertas como lo son, no pocas veces, la inmodestia, superioridad con las que desde su atalaya de soledades individualistas parece que observa al mundo, como si estuviera fuera de la rueda de la noria en la que gira. Entonces, ¿qué vemos aquí?
Aquí vemos también cómo se asoma la sombra leonina en la energía acuariana. Así como en lo leonino observamos la sombra acuariana, aquí es al revés. Aquí también estamos observando muchas de las características que parecieran que típicamente relacionadas con Leo, en lo acuariano también va a estar presente. ¿Sí? La diferencia es que como tiene este toque de energía de aire, ¿sí? Le hace parecer esta relación de expresión con una parte más humanista. Sin embargo, sigue ensimismado, porque recuerden que estamos hablando del eje vinculado con la energía, con el trabajo identitario. Y vamos a profundizar más en esto. Em, dice Bach, en sus pesares oculta y en ocasiones sepulta la dificultad de la fusión emocional y la terrenalización que la aterroriza. ¿Sí? Chicory Gentian, sus inconscientes, entonces vamos a ver o sea, hay una tensión. El estar en cuadratura con Tauro, con Escorpio, ¿con quién está en cuadratura? Pues está en cuadratura con Venus, está en cuadratura con Plutón. ¿Sí? Signos relacionados con la intensidad emocional, con el apego, con los vínculos, con las relaciones, con el autoestima, con la validación. ¿Sí? Entonces está en cuadratura directa con estos dos. Eh, Comenta aquí, es su dolor de base, un dolor de exhibición de lo que verdaderamente sería en la unión plena con otros y también un dolor de destino ante lo que debería asumir para cumplir una alta misión en la materia, puesto que Water Violet es un cauce a lo incomprensible. Ya lo veíamos que había iniciado en Capricornio, ¿sí? Un reto, ¿sí? Es una invitación a pasar a la nada, ¿sí? A fluir, a soltarlo todo. Pues acá también es la secuencia de ese proceso capricorniano. Es pasar lo incomprensible, ¿sí? Entonces, así como en Capricornio veíamos la dificultad que representa el salir de es un signo asociado a lo material y que le digan que tienes que salir de lo material, ¿sí? En Acuario, que es un signo que tiene que ver con comprender, con analizar, aquí te dice, el reto es entender, soltar y éntrale al mundo de lo incomprensible. No quieras comprender todo, no quieras desarrollar, querer información de todo, ¿sí? Entonces, he ahí por ello que vemos cómo se va acompañando la importancia de la secuencialidad en los signos del zodiaco. Y esa es su última capa del dolor, el temor y desasosiego de no ser apto para el misterio que se abre, para abrazar lo paradójico, la asimetría y el caos incomprensible del infinito, que lo golpea con una convocatoria inevitable al servicio de la rendición de todo control. No deja de ser un signo fijo, ¿sí? Y los signos fijos, pues ya sabemos que una de sus características es el control. Y aquí, pues vemos que está mm, esta energía de resistencia al control. Hace control en lo mental, hace control en el conocimiento, hace control en el cambio, en la inestabilidad. Dentro de su inestabilidad, encuentra formas de encontrar oasis de control. Sacar a la luz y poner en común su mundo reservado. El arcano que asoma en sus territorios secretos y privacidades, sus sentires superiores, pero indescifrables, le llevaría al compromiso en el tiempo y en la materia y con los otros desde la fraternidad, pero la defensa de su identidad acaba imponiéndose cuando la limitación autoidentificativa prevalece. De ahí su huida emocional y material, siempre con las puertas abiertas para desertar de la apremiante y alarmante por abrumadora misión que percibe que le corresponde. Entonces, recuerden que ya estamos a un paso de terminar el ciclo. Estamos a un paso de entrar a Piscis. Entonces, el miedo ya lo trae también de la energía de Capricornio.
¿sí? Y ahora ya está, sin Capricornio, ya se veía al borde del abismo, pues aquí ya está prácticamente saltando, ¿sí? Ya está prácticamente con los dos pies en el aire. Y esto entonces le genera una situación de bastante angustia, ¿sí? Eh, Vemos, por ejemplo, en la tipología, fíjense, una misión ante la que su alta estima arrogante se esconde en su Olimpo, en su casa de dioses y ambrosía, y da la espada, da la espalda o mira de soslayo al ingrato y patético mundo, diciéndose que es la humanidad la que no entiende nada, que los pobres humanos no comprenden lo que él percibe y que es mejor. Por ello, apartarse, ya que en otro caso de entregarse al compromiso con las cosas y con el compartir con los otros, no será reconocido como merecía. Eh, Polaridad Verbaim, y no será elegido sino abandonado. ¿Sí? Aquí estamos hablando de su cuadratura con Chicory, el tema de la traición que hablábamos en ese signo, al punto de que hacerlo no serviría para ningún resultado materialmente estimable. Entonces aquí vemos el tema de la cuadratura Tauro. Enraizarse en lo material, en las cosas cotidianas, relaciones, uniones, en las sensaciones y sensorialidad, no digamos ya en lo mundano y sencillo, acaba siendo en su discurso que persigue tapar el dolor latente que no quiere mirar, algo inferior, o sea, algo propio de esos pobres mortales. Aquí entonces, recordemos que de este párrafo y del anterior, aquí es donde empieza a tener sentido el por qué Acuario se siente o no sentimos. Ya no, ya cambió la cosa un poquito. Incomprendidos, fuera de esta realidad. En todos los memes, en todos los, van a ver que Acuario es alguien que se siente fuera de este mundo, que se siente extraño a esta realidad, que se siente que no encaja, que la mente, las ideas, o sea, es la fama que tiene Acuario de ser el raro, de ser el diferente. Pero tiene que ver con esto, de una resistencia a lo mundano, ¿sí? De una resistencia a la experiencia, como también se veía en Capricornio. Eh, pero ¿qué es lo que está pasando realmente con esto? ¿Sí? ¿Qué es lo que ocurre? Sí, lo que pasa es que hacerlo le obligaría a manifestarse y materializarse en lo concreto, evidenciarse y comprometerse, y lo evita porque prefiere quedarse al margen en sus abstracciones e ideas elevadas, que someterse al escrutinio de ser en lo vivido y en su misión. No fuera a resultar que en ello muestre no ser tan diferente a esos semejantes que a menudo desprecia. La inseguridad de Chicory palpitando de nuevo, aunque sea ahora en el plano de la mirada planetaria acuariana. Entonces se dan cuenta cómo tú, que podrías pensar que Escorpio y Acuario nada que ver, al final de cuentas, dentro de la, o sea, detrás de la apariencia acuariana, ¿qué se esconde? Se esconde la energía de Leo, y detrás la chicoriana o escorpiana y la taurina. ¿Sí? Entonces, y que tiene mucho más que ver que incluso a lo mejor otros. Todos están relacionados, ya lo sabemos, todos los signos. Pero esto tiene un tema trascendental y muy importante en el proceso acuariano. Por eso en los temas de compatibilidad, si tú observas, podrías pensar que pues Escorpio y Acuario, sí, Acuario y Tauro son incompatibles. ¿Por qué? Porque son muy diferentes. Pero no es que sean incompatibles, es que se representan temas trascendentales que se resisten a reconocer o que se esconden en una parte identitaria mucho más profunda. Water Violet es un dolor último, implacable y violento, agrio y despiadado, atroz en suma, ya que estamos en la puerta hacia el desvanecimiento y la dispersión, la desarticulación final, que conduce a la desfiguración insistencial pisciana. A Water Violet se le pide sostener el salto al vacío con el descontrol más absoluto. ¿Sí? Entonces, pues si en Capricornio ya daba miedo, pues aquí todavía más, porque aquí ya está, pues como les decía, ya tiene un pie fuera del risco. Y tras su aparente suficiencia,
siente la alarma del espanto y se refugia en sí, se retira. Le da terror entregarse y quedarse solo, que le abandonen en tan alta misión, así como también actualizar sus pensares y sentires en el tiempo y que resulte que sea uno más dentro de los estándares. De modo que escoge seguir en sus aleteos de preeminencia y en parecer increíblemente alucinante e inescrutable, pero sin entregarse a los insondables mensajes cifrados que percibe. El dolor último, en fin, consiste en un miedo intenso a comprometerse con los otros en el mundo y con el destino que le llama a través de la experiencia. Teme ser pequeño y ramplón, pedestre para tal fin superior, y teme el rechazo o la ineptitud, de modo que el individualismo, la soberbia o falta de humildad no son lo que parecen, sino donde se refugia como identidad temerosa, donde se parapeta de una íntima duda sobre sí mismo, su entidad y su destino. Entonces, aquí es donde vamos observando todo esto. Esta sensación de frialdad, de aislamiento, de rigidez, de desapego, ya vimos que no es porque así es, no es nada más porque sí, es porque detrás hay un miedo, hay una inseguridad, a que ante hacer, o sea, si ya de por sí está a un borde del salto la energía acuariana, ¿sí? De un borde del salto a lo disolutivo, el generar apegos, el generar experiencias, el generar compromisos, el generar expectativas en lo terrenal, le genera inconscientemente más miedo, ¿sí? Por tener que dejar eso, ¿sí? A generar apegos sabiendo que el alma se está dirigiendo hacia desapegarse de muchas partes de lo que el ego estima. Esa última capa de dolor teme estar equivocado en su alta consideración propia, teme no ser capaz de ser paradoja, asimetría y cosmogonía, fractalidad de lo cósmico y de lo divino. Por eso ese yo se pasa la vida no probándose, evadiéndose, huyendo y repitiéndose en relatos que le encumbran, o alternativamente en una apariencia excelsa que descuella, pero llena de silencios y barreras, para así no ser accesible y no ser sometido a prueba de valía. ¿Sí? Entonces, van saliendo más características. Ya veíamos entonces también que esta estructura identitaria responde a que quedó sin cerrar la comprensión de lo objetivo capricorniano y del coraje que se aprende en Mimulus. O sea, en Capricornio, parte de las cosas de los recursos que el alma debe de traer ya de su proceso con la experiencia Mimulus es el entender el sentido objetivo de las cosas, esta verdad última, ¿sí? No la verdad del ego capricorniano, y del desarrollo y la expresión de la valentía, del coraje hacia la experiencia de vivir y de ser, ¿sí? De entrarle a este proceso disolutivo. Aceptar el objetivo no solo es disponerse al sostenimiento de algo que me convoca sin crear justificación de resistencia, queja o preferencia subjetiva, es también saltar a ello al vacío que implica. Entonces, fíjense incluso hasta la forma como está acomodada la rueda del zodiaco, ¿no? O sea, en Capricornio está en la parte cumbre, en Acuario empieza a descender, ¿sí? Para llegar a Piscis, que es esta parte de conclusión, otra vez al límite del suelo. Water Violet ha de saltar, aunque sienta que le desborda, ya no es únicamente ser para el universo, como en Mimulus, es ser para el universo incluso en el enajenamiento, el aturdimiento, la flaqueza y la congoja, en el colapso del descontrol y la locura, si fuera preciso. Recuerden que Acuario, en cuanto en Tarot, por ejemplo, Acuario está asociado con la carta de la estrella, ¿sí? Que habla de este sentido de libertad, que habla de este sentido de expresión, ¿sí? Pero en planetas, Urano está asociado a la carta del loco, esta carta que salta, ¿sí? Que se mueve hacia el vacío, que tiene que aprender a confiar en el proceso, a dar ese paso. Claro que no solo se residencia en ese punto del nudo.
también subyacen los otros estados de la cuaterna existencial. En efecto, primero se percibe Vervain, la polaridad que le otorgará a Water Violet si mira sus significados y su soporte, la fuerza y el poder creativo y la fe en sí para sostener esa nada liviana convocatoria al paradójico. Y en el eje Gentian Chicory, esas energías inconscientes, también aparece en los dolores acuarianos más invisibles y enmascarados. Si en Gentian no he hecho valer la constructora de realidades que soy, o en Chicory no he dejado que penetre en mí la fusión amorosa con todo lo que supuestamente rechazo, lo que me diré en el consciente Water Violet es que mejor será quedarme conmigo mismo en mi castillo, hollando mis solitarias cumbres de distinguida soledad. Entonces, es un mecanismo defensivo el aislamiento. ¿Sí? Es un mecanismo defensivo el refugio en lo analítico, ¿sí? No porque esté mal la soledad, no porque esté mal lo analítico, sino porque es una forma de evadir la responsabilidad o el deber evolutivo de la integración de estos dos signos que se encuentran en cuadratura. El alma, en la virtud Water Violet, es la alegría, ¿sí? Es uno de los llamados Water Violet, a la expresión de la alegría. No hablamos de estados agradables de disfrute o placer, de dibujar la existencia de colores y sonrisas. No, la alegría es, en verdad, aceptación de todo lo que acontece en la realidad existencial como manifestación divina y con sentido profundo. La alegría es situarnos y nutrir en el afuera desde la congruencia interior para cooperar desde el servicio a la creación. Entonces, este es un trabajo conjunto entre Capricornio, ¿sí? Que se viene aprendiendo desde Capricornio y aquí se pone todavía más en práctica en Acuario, que es el tema de la aceptación de la realidad. Recuerden que Acuario tiene como regente antiguo o clásico a Saturno, comparten el regente. Entonces, por eso también hay una afinidad en cuanto al tema y al paso que juntos están llamados a dar hacia lo disolutivo. Water Violet ofrecerá al colectivo y a la conciencia planetaria sus talentos, su originalidad y su diferencia creativa, dejando atrás al que se decía que no entendía ni toleraba el mundo y al que no sentía, por tanto, acomodo en él. Entonces, dice aquí, pero hace falta en ello humildad, humildad para abrirse a la idea de la propia desfiguración. Esto es ser en la humanidad, es no ser yo, sino con humanidad, o lo que es lo mismo, siendo humanidad, porque en mí puede haber reflejo del todo primordial de la generación. Y ahí desaparecen las las consecuciones del yo vanidoso y presuntuoso, las pertenencias al mismo. Entonces, hay un llamado también a la maduración de la energía leonina. Si no ha integrado esta energía de Leo, que tiene que ver con el valor, con la esencia, con la valentía, con el orgullo, ¿sí? Con la nobleza, si no desarrolla estas virtudes, también va a tener una gran limitación para la expresión acuariana en alta virtud, que tiene que ver con la alegría, ¿sí? ¿Qué tiene que ver Acuario o sea, si Acuario es soledad, es aislamiento, es frío, ¿qué tiene que ver con alegría? En el momento en el que el sentido humanitario acuariano se ilumina de la luz solar de Leo, entonces es ahí donde se experimenta la alegría, integrando su función en la realidad, es donde se converge, sí, y se transforma en la expresión de de todo este proceso. Es una llamada a los territorios de la aportación incondicional, incluso en mitad del caos, de la incomprensión más íntima. En definitiva, es bajar a la vida y agitar viejos patrones, mudar discursos trasnochados, variar el curso de las cosas transfiguradas y transmutar las realidades y las interpretaciones repetidas. Y desde ahí, saltar al vacío. Entonces, Acuario se tiene que bajar del pedestal y tiene que entrarle a la realidad, ¿sí? Fíjense, Water Violet es un innovador,
un canal para una mirada que asume transformarse en nada, en la no interpretación como revelación de la más extrema irreverencia rupturista y contraidentitaria. Es, en potencia, la lucidez, el ingenio sutil de la más dolorosa y entrañable inteligencia de lo existencial, como un paso a los territorios de la simetría del yo no siendo, o lo que es lo mismo del ser cursando una paradoja que fusiona la materia, el yo de la finitud y el misterio de la luz, el infinito. Entonces, Acuario es esta bisagra, Acuario es este portal de unión entre la realidad capricorniana y la disolución pisciana. ¿Sí? Ese es uno de los temas. Y por eso tiene esta conciencia analítica, por eso es un signo de aire que busca comprender y darle un sentido a una interpretación. Entonces, todo ello, ¿sí? Lo vamos a ver en la clínica de muchas formas, ¿sí? ¿Cuáles van a ser estas formas? Aquí en resumen las vamos a ir colocando, que puede ser como la expresión del ser único y exclusivo, elevado e inaccesible. Vamos a ver que también puede existir el alejamiento en sus soledades, orgullo y soberbia, individualismo rígido, gozo en los planos elevados e inmateriales, tendencia al cambio. También vamos a ver en la clínica que crea su propio mundo aislado, solitario e impenetrable, desprecia lo grosero y lo vulgar, tiene una idea muy acentuada y firme sobre lo que tiene valor e interés, y un muy marcado concepto de lo que el mundo merecería. Eso que tú, pobre y pequeño humano, por supuesto, no puedes comprender. ¿Sale? Entonces, mucho del trabajo en la energía acuariana tiene que ver con detectar y disolver ese sentido de arrogancia que muchas veces se esconde detrás de esta parte humanitaria, detrás de esta supuesta comprensión y entendimiento y justificación de la lucha para los fines que muchas veces también provienen desde una figura o desde una conciencia egocéntrica. No soporta además que los otros no entiendan lo que él ve con toda claridad. Le carga esa falta de lucidez y de conciencia que por supuesto él se atribuye. En el mejor de los casos, esa incapacidad de los demás para comprender lo que él juzga esencial y evidente le aleja o le produce pesar y aflicción. Pero no confundamos, su aflicción más que de abatimiento y tristeza es por molestia y contrariedad. Es una aflicción en la que residen sus rebeldías y sus superioridades. Enlaza esto último con el orgullo y la soberbia, adjetivos que pueden compartir con sus complementarios verben, ya lo habíamos mencionado. También se recoge y se protege, tiene un fuerte vértigo al abandono, a ser desvalorizado si se compromete, lo que desencadena esa individualidad como dique o resguardo. No sentirse apto para la alta misión que le palpita y le abruma. ¿Sí? Siente que es grande la misión que le toca, siente que es difícil, que es incomprensible, abruma el pánico a no saber y a estar a un centímetro de este proceso disolutivo que se avecina en Rock Ross. También bloquea la expresión emocional, ¿sí? Nada desconocido, siente una fuerte ansiedad en la unión, ¿va? Y también vamos a ver que también hay esta tendencia a poner distancia o necesita sentirse único o se va o genera relaciones inviables para confirmarse en su individualismo. No hay. Entonces disfrute. Vivirá lo relacional en actitud defensiva, pendiente de su valoración y de posibles abandonos. Entonces fíjense, abandona para no ser abandonado. Irse es su dolor y su miedo, su refugio temeroso, la corrosiva idea de su pequeñez. Tendencia al cambio, a la mudanza de sus escenarios vitales de todo tipo. En lo mismo, ¿sí? Lo que hemos comentado, el cambio es miedo, pero aquí es miedo de caer, no de volar, como sucedería en Mimulus. Claro, por eso no es Water Violet, es lo que no es,
lo que le toma como mecanismo en las identificaciones identitarias que impiden su expresión virtuosa. El dolor de base, lo resumimos, ya lo comentamos, le aterra no ser suficientemente apto para cumplir el alto destino y la relevante misión que le llama y no puede gobernar o dominar. Saltar sin control al vacío para tocar con los dedos lo inacible. Teme estar equivocado en su alta consideración propia cuando percibe que su existencia no es para sí, pero eso implica que ha de entregarse desde la fraternidad a la donación a la conciencia planetaria, desapareciendo en su individualidad. Entonces, esta parte del ego, recordemos, acuérdense otro punto que también les he comentado. Recuerden que el Sol en Acuario está en exilio. La posición del Sol, ¿sí? En la energía acuariana, tiene esta energía, ¿sí? Por eso se expresa esta forma en Leo se manifiesta o se proyecta de una forma más inconsciente, pero al final de cuentas muy existente. O sea, no es que no se tenga, ¿sí? Puede estar disfrazada. Recordemos que estamos hablando de una energía de aire, altamente creativa. Por eso se pasa la vida resistiéndose, protegiéndose del rechazo, no desnudándose, evadiéndose de los otros y repitiéndose en relatos que le encumbran o alternativamente en una apariencia excelsa que descuella y que llena de silencios y barreras, para así no ser accesible y no ser sometido ni someterse a aquella última prueba de valor y congruencia. Pero, ¿qué va a pasar? ¿Sí? ¿Qué se desarrolla a través de la virtud en Water Violet? Fraternidad y conciencia colectiva, enorme agilidad, espontaneidad mental y capacidad de abstracción, un potencial intuitivo y creativo, inteligencia superior, supremo potencial de ser contrasentido, de ser propositivo y rupturista, de explotar la mente inferior, capacidad de relacionarse sin perderse en la unión, esto es, sin apegos devoradores. También vamos a ver en esta configuración que va a ser más fácil el entregarse, ¿sí? El compartirse con esta vocación de servicio a la conciencia planetaria, ¿sí? Ese es uno de los propósitos de la mente superior acuariana, ¿sí? Que este conocimiento, que este análisis, que este descubrimiento, que esta sabiduría, ¿sí? Es ser un vehículo para la expresión, para la manifestación de los recursos que el universo tiene. En Capricornio era aceptarlos, ¿sí? En Acuario es compartirlos y transmitirlos a la humanidad, mostrándose con cierta desnudez en sus intimidades y territorios. Disfrutar de las cosas terrenales, descansar la mente, disolver la idea de abandono que le maneja, condiciona y manipula subrepticiamente en las sombras, incluso amenazándole, inquietándole hacia lo más destructivo. También es ser, pero no para sí, sino para poder aprender a servir a sus hermanos incluso cuando está afligido, según la descripción bachiana. Vale decir que su aflicción es el vértigo ante los conflictos de la creación, mientras que su alegría, virtud acuariana, es la conciencia de la plenitud del sentido que esos conflictos contienen. Podrá poner la individualidad en propósitos de materialización transmutadora, desde la afectividad, la cercanía, atreviéndose a amar, a mostrar el interior con espontaneidad, siendo desde la intuición y la humildad, sin autoatribución, con inocencia, congruencia interior y reconocimiento de su vocación, empleando la luz propia para que brille la luz de todos. Volvemos al tema de la integración de Leo. ¿Sí? ¿Recuerdan que ese era el tema de Leo? Entonces aquí también, o sea, recuerden que no es exclusivo de Leo, siempre la polaridad es necesario integrarse para el desarrollo de la virtud. Vean la mención de la inocencia, es la fuente de toda humildad. Entonces, Acuario, fíjense, habla de sabiduría, de mente analítica, disruptiva, pero también dentro de sus virtudes, dentro de sus temas evolutivos, está la experiencia, el conectar nuevamente con la humildad, con la nobleza, con la alegría, ¿sí? Es casi como volver a la fuente infantil, ¿sí?
No quedarse en el aislamiento, en el miedo, en la rigidez mental, en el desapego, sino al momento que integra los signos en los que está en oposición y cuadratura, tiene la capacidad de desarrollar una conciencia superior, ¿sí? Que le permite expresarse desde, iba a decir, desde niveles más básicos. Y es que esto es la virtud. Si se fijan, la virtud nos habla de la expresión de cualidades simples, ¿sí? La humildad, ¿sí? La alegría, la compasión, la paciencia, ¿sí? O sea, la libertad. De repente observen cómo las tipologías identitarias, las conciencias egocéntricas de los signos tienden a ser todo muy complejo y rebuscado. La virtud espiritual, entonces, consiste en acercarnos nuevamente a la simpleza, ¿sí? Entender que existe la complejidad, pero que la simpleza nos incorpora la virtud. ¿Qué más? Dice aquí, la bendición propia de las grandes almas, las cuales con coraje y resignación, con valentía y sin queja, soportan su pena sin molestar a los demás, ni permitir que ésta interfiera en el trabajo de su vida. Water Violet, el más sublime salto al vacío de la paradoja, la insondable maravilla, el prodigio ante la fractalidad. Soy el universo haciendo a través de mí. Mis talentos se me han donado para que los entregue. Me importan mis semejantes. Me gobierno, no gobierno ni controlo. Me entrego y canalizo. Me duele hondo mostrarme y no ser único. Me abrazo. Soy salto al vacío y me doy a mis semejantes ofreciendo mis talentos. Virtudes acuarianas: donación, humildad, paradoja, inocencia y alegría. ¿Cómo la ven? Entonces, continuamos observando cómo es toda esta dinámica en la expresión de la virtud de cada una de las tipologías zodiacales. ¿Sí? De repente, observen, o sea, ¿tú qué te ibas a imaginar que Acuario tiene que ver con inocencia, con alegría y con humildad? Que bueno, humildad por el tema humanitario, pero, o sea, recuerden entonces que las virtudes, esto va a ayudar a que no se les olviden. El momento de que tú integras los signos en cuadratura, ¿sí? Acuario con los signos en cuadratura, Acuario con el signo en oposición, ¿sí? Podríamos estar encontrando características sublimes, características virtuosas, ¿sí? Que elevan la conciencia, ¿sí? Que cambian la percepción, que favorecen el proceso disolutivo del ego. ¿Va? Muy bien, pues entonces nos falta Rock Ross. Ahorita continuamos, chicos.